Hay un momento que casi todos han vivido, pero pocos saben explicar. Todo parecía ir bien. No había rechazo. No había señales claras de que algo estuviera mal. Había conversación. Había cercanía. Había incluso esa sensación silenciosa de que algo estaba creciendo. Y aún así, algo empezó a cambiar. No de golpe. No con una discusión. No con una decisión clara. Simplemente se enfrió. Las respuestas empezaron a perder fuerza. La presencia dejó de ser la misma. La conexión seguía ahí. Pero ya no tenía peso. Y lo más desconcertante no es que haya terminado. Es no saber exactamente cuándo empezó a morir. Porque si lo piensas bien, no hiciste nada incorrecto. Fuiste atento, fuiste presente, fuiste claro. Y aún así, perdiste. Eso es lo que desconcierta. Porque si hacer las cosas bien no fue suficiente, entonces, ¿qué fue lo que realmente pasó? Este video no trata de técnicas, no trata de frases, no trata de estrategias para impresionar a nadie. Trata de algo mucho más incómodo y mucho más real. Entender el momento exacto en el que el deseo empieza a desaparecer sin que nadie lo diga. Porque la mayoría no pierde por falta de interés, pierde por algo mucho más silencioso. Una serie de errores emocionales que no se ven, pero se sienten. Y lo más peligroso de esos errores es esto: no parecen errores cuando los estás cometiendo. A lo largo de este video vas a ver algo distinto. No teorías, no consejos rápidos. Vas a ver historias donde todo parecía correcto. Y aún así, terminó mal. Vas a entender qué pasó en cada una. Dónde se rompió la tensión. En qué punto exacto el deseo dejó de crecer. Y sobre todo, vas a empezar a ver algo que antes no veías. Porque cuando entiendes esto, dejas de correr detrás, dejas de intentar arreglar, dejas de actuar por impulso y empiezas a hacer algo que casi nadie sabe hacer: esperar, sin perder valor. Porque el deseo no se construye con esfuerzo, se construye con precisión emocional. Y eso cambia todo. Lección 1. El error invisible de Mille 217. Mostrarse demasiado cuando todo parecía avanzar. Él no hizo nada mal. Respondía rápido. Escuchaba con atención. Recordaba detalles que otros olvidaban. Estaba presente. Siempre. Al principio, eso fue exactamente lo que la acercó. Ella empezó a confiar, a compartir cosas más personales, a buscarlo con más frecuencia, a reír con más facilidad cuando hablaban. Todo parecía avanzar en la dirección correcta. No hubo señales claras de rechazo. No hubo discusiones. No hubo distancia brusca. Solo un cambio sutil, casi imperceptible. Las respuestas empezaron a tardar un poco más. Las conversaciones dejaron de profundizar. Las risas seguían, pero ya no tenían el mismo peso. Y él hizo lo que casi todos hacen en ese momento. Intentó compensar. Escribió más. Se mostró más disponible. Intentó sostener el ritmo que antes parecía natural. Sin darse cuenta, empezó a ocupar todo el espacio. Y ahí, el deseo empezó a morir. No por falta de interés inicial, no por falta de conexión, sino por algo mucho más silencioso. Exceso de presencia emocional. Hay una escena poco conocida en la vida de un aristócrata europeo del siglo XVIII cuya correspondencia fue preservada en cartas privadas. Un hombre culto, refinado, con acceso a círculos sociales elevados, se involucró con una mujer casada, conocida por su inteligencia y su comportamiento reservado. El inicio fue discreto. Intercambios breves, encuentros limitados, miradas sostenidas más tiempo de lo habitual, nada explícito, pero todo cargado de tensión. Ella no era una mujer que se entregaba fácilmente, y precisamente por eso, cada pequeño gesto tenía peso. Un comentario suyo era analizado, una ausencia generaba expectativa, una presencia despertaba curiosidad. Durante semanas, el vínculo creció sin definirse, hasta que él decidió avanzar, no con una declaración directa, sino con algo que parecía incluso más correcto. Se volvió constante, cartas más largas, mensajes más frecuentes, una disponibilidad que antes no existía. Desde su perspectiva, era coherente. Si había conexión, debía profundizarla. Si había interés, debía demostrarlo.
Si algo estaba creciendo, debía sostenerlo, pero lo que él no vio fue el cambio en ella. Al principio, ella respondía con la misma intensidad. Después, empezó a espaciar las respuestas. Luego, a responder sin profundizar. Hasta que, sin ningún conflicto evidente, sin una ruptura clara, sin una escena dramática, se volvió distante. Y eventualmente, desapareció emocionalmente. Lo que destruyó ese vínculo no fue falta de valor, fue falta de lectura emocional. El deseo no funciona como una línea recta, no crece de forma proporcional al esfuerzo, no responde a la lógica de más inversión, más resultado. Funciona por tensión, y la tensión necesita espacio. Cuando una persona ocupa demasiado espacio emocional, el otro deja de proyectar, deja de imaginar, deja de anticipar, deja de sentir falta, y cuando no hay falta, no hay deseo. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Confunden conexión con disponibilidad constante. Creen que estar siempre presente fortalece el vínculo, que responder rápido demuestra valor, que sostener la interacción evita que el otro se aleje. Pero en realidad ocurre lo contrario. La presencia constante anestesia. El otro ya no necesita buscarte, ya no necesita pensar en ti, ya no necesita preguntarse nada. Todo está ahí, todo el tiempo. Y lo que está completamente disponible pierde peso psicológico. Este es exactamente el punto donde alguien como Casanova habría actuado diferente. No porque fuera más frío, ni porque jugara juegos, sino porque entendía algo que pocos entienden. El deseo no se construye con presencia constante, sino con ritmo. Donde este hombre aumentó su presencia, Casanova habría reducido. Donde él intentó asegurar el vínculo, Casanova habría creado espacio. Donde él respondió inmediatamente, Casanova habría dejado tiempo, no como estrategia superficial, sino como lectura emocional, porque entendía que el otro también necesita moverse, necesita acercarse por voluntad propia, necesita sentir incertidumbre controlada, necesita participar en la construcción del vínculo. Cuando una sola persona sostiene todo, el otro se convierte en espectador, y nadie desea lo que no necesita conquistar, ni siquiera parcialmente. El error aquí no fue amar demasiado, fue eliminar la distancia necesaria para que el deseo respire. El deseo necesita intervalos, necesita momentos donde no hay respuesta inmediata, donde la presencia no es garantizada, donde la mente del otro tiene que llenar espacios. Ahí es donde nace la atracción más profunda. No en lo que se dice, sino en lo que queda suspendido. Hoy, esto se manifiesta de forma aún más clara. Mensajes constantes, disponibilidad total en redes sociales, respuestas inmediatas a cualquier estímulo, la ilusión de cercanía permanente. Pero cuanto más accesible eres, menos espacio dejas para que el otro te perciba. Y sin percepción, no hay construcción emocional. La mayoría interpreta el silencio como riesgo, pero el silencio correcto es estructura. No es ausencia fría, no es indiferencia, es espacio emocional. Es lo que permite que el otro piense en ti sin estímulo, sienta tu falta, sin drama te busque sin presión. Cuando alguien pierde interés después de que todo iba bien, rara vez es por algo que hiciste mal de forma evidente. Es por algo que hiciste demasiado bien, en exceso. El principio que emerge de aquí es simple, pero difícil de aceptar: la presencia. Constante no fortalece el deseo, lo debilita. Y en el mundo actual, donde todo empuja hacia la inmediatez, entender esto cambia completamente la forma en que alguien se posiciona. No se trata de desaparecer, ni de jugar con el otro. Se trata de no eliminar el espacio donde el deseo necesita existir, porque al final no es quien más da, quien más marca. Es quien sabe cuándo no hacerlo. Este es solo el primer nivel. Hay un error más sutil que este. Cuando alguien intenta corregir el exceso de presencia y termina destruyendo lo poco que aún quedaba. Lección 2. El error silencioso de intentar corregir demasiado tarde lo que ya cambió. Hay un momento que casi nadie reconoce cuando está dentro de él. No es el inicio del problema. Tampoco es el final. Es ese punto intermedio, donde algo ya cambió pero aún no se ha ido del todo. Ella sigue respondiendo. Sigue presente en apariencia, pero ya no está igual. No hay la misma curiosidad. No hay la misma apertura.
no hay la misma energía. Y ahí aparece una sensación difícil de ignorar, una inquietud silenciosa. Algo dentro de él percibe que está perdiendo terreno, aunque no haya una señal clara que lo confirme. Y en lugar de detenerse, hace lo que parece más lógico. Intenta corregir. Empieza a responder menos rápido. Intenta mostrarse más ocupado. Reduce la cantidad de mensajes. Se contiene, al menos externamente. Pero por dentro la urgencia sigue intacta. Y eso cambia todo. Porque el problema nunca fue solo el comportamiento visible. Fue el estado interno que lo generó. Existe un caso documentado en la correspondencia de un escritor francés del siglo XIX, conocido por sus relaciones intensas y emocionalmente complejas. Durante meses, mantuvo una conexión profunda con una mujer que admiraba su inteligencia y su forma de ver el mundo. El vínculo creció rápido, conversaciones largas, intercambio constante de ideas, una cercanía que parecía difícil de romper, hasta que, como en tantos casos, algo empezó a cambiar, no de forma abrupta, sino progresiva. Ella comenzó a responder con menos profundidad, a mostrarse menos disponible, a dejar espacios que antes no existían. Él lo sintió de inmediato, y en lugar de ignorarlo, intentó adaptarse. Dejó de escribir tanto, empezó a espaciar sus respuestas, intentó parecer menos involucrado. Desde fuera parecía el movimiento correcto, pero había un problema que él no veía. Su cambio no nacía del control, nacía del miedo. Cada mensaje que no enviaba lo pensaba demasiado. Cada silencio le generaba ansiedad. Cada respuesta tardía de ella lo desestabilizaba más. Y aunque intentaba ocultarlo, eso se filtraba en todo, en el tono, en las palabras, en la energía, porque la contención externa no compensa la urgencia interna. Ella lo percibió, no de forma racional, no como un análisis consciente, pero lo sintió. Sintió que algo no era natural, que había un esfuerzo detrás, que el ritmo ya no fluía, se forzaba, y eso generó algo aún más destructivo que el exceso inicial. Desconfianza emocional. Aquí es donde muchos creen que están haciendo lo correcto, pero en realidad están acelerando el final, porque intentan aplicar distancia cuando ya están emocionalmente expuestos. Intentan crear espacio cuando internamente están colapsando, y esa incoherencia es imposible de sostener. El deseo no responde solo a lo que haces, responde a lo que el otro percibe detrás de lo que haces. Puedes tardar horas en responder, pero si la otra persona siente que estás esperando su mensaje, el efecto es el mismo. Puedes escribir menos, pero si cada palabra transmite tensión, no hay distancia real. Este es el punto exacto donde alguien como Casanova habría hecho algo completamente distinto. No habría corregido, habría leído, porque entendería que cuando el otro empieza a retirarse, no es momento de ajustar comportamiento. Es momento de recuperar centro interno. Donde este hombre intentó controlar la situación desde fuera, Casanova habría detenido el impulso desde dentro. No habría reducido mensajes por estrategia, habría reducido presencia porque ya no estaba emocionalmente disponible en exceso. No habría esperado respuestas, habría continuado su vida sin girar alrededor de la interacción. No habría pensado en cómo recuperarla, habría entendido que el deseo no se recupera, se vuelve a generar o se pierde. Aquí está la diferencia clave que casi nadie ve. No es lo mismo alejarse desde el control que alejarse desde la reacción. Uno genera respeto, el otro revela necesidad. Cuando alguien intenta arreglar el exceso de presencia, pero sigue emocionalmente dependiente, crea una contradicción. Y esa contradicción se siente. Se siente en los silencios incómodos, en las respuestas calculadas, en la falta de naturalidad. El vínculo deja de ser espontáneo y se convierte en un intento. Y cuando algo se siente como un intento, pierde valor. El error aquí no es solo haber dado demasiado antes, es intentar compensarlo sin haber cambiado. Realmente. El deseo no responde a técnicas aplicadas en el momento de crisis, responde a la coherencia emocional sostenida. Si alguien se vuelve distante solo porque siente que está perdiendo al otro, no está creando espacio, está reaccionando al miedo.
y el miedo nunca genera atracción. En el mundo actual, esto se amplifica. Personas que dejan de responder para ver si el otro escribe, que desaparecen unos días esperando provocar reacción, que intentan replicar comportamientos que leyeron sin entender el fondo. Pero todo eso falla por la misma razón. No hay transformación interna. El otro no necesita analizarlo para sentirlo. Percibe la diferencia entre alguien que está tranquilo y alguien que está conteniéndose, y responde en consecuencia. El principio que emerge de esta lección es más incómodo que el anterior. No puedes corregir un error emocional desde el mismo estado que lo creó. Si el exceso vino de la urgencia, no puedes eliminarlo actuando diferente mientras la urgencia sigue ahí. Primero cambia el estado, después cambia el comportamiento, no al revés, porque cuando el estado cambia, el comportamiento ya no es un esfuerzo, se vuelve natural. Y eso es lo único que realmente sostiene el deseo. No lo que haces, sino desde dónde lo haces. La mayoría llega tarde a esta comprensión. Empieza a hacer menos cuando ya está emocionalmente involucrado. Intenta recuperar equilibrio cuando ya lo perdió. Y en ese proceso termina confirmando lo que el otro ya empezaba a sentir, que algo dejó de ser atractivo. No por falta de valor, no por falta de conexión, sino por falta de control interno en el momento crítico. Porque hay un punto en toda interacción donde ya no se trata de avanzar, sino de no interferir, y casi nadie sabe reconocerlo. Este no es el error más destructivo. Hay uno más profundo, cuando alguien, después de perder, intenta volver desde la necesidad y elimina el poco respeto que aún quedaba. Lección 3. El error irreversible de volver desde la necesidad cuando el deseo ya se retiró. Hay un momento que parece una segunda oportunidad, pero en realidad no lo es, no es el inicio, no es el punto donde todo estaba abierto, es después de la distancia, después del cambio, después de ese silencio que no se explicó, pero se sintió. Y sin embargo, algo sigue ahí, una conversación ocasional, una respuesta esporádica, un contacto que no desaparece del todo. Eso es lo que confunde, porque no es presencia real, pero tampoco es ausencia completa. Y en ese espacio ambiguo, muchos cometen uno de los errores más destructivos de todos: intentar volver. No volver físicamente, no necesariamente retomar la relación, sino algo más sutil. Intentar reactivar lo que ya se apagó. Empiezan con algo aparentemente inocente, un mensaje casual, una excusa ligera, una forma de retomar contacto sin parecer invasivos. Pero detrás de ese gesto hay algo que no se puede ocultar completamente: necesidad. Existe un caso documentado en las memorias de una mujer vinculada a círculos intelectuales en Viena a finales del siglo XIX. Ella describió con precisión el cambio en su percepción hacia un hombre con quien había tenido una conexión intensa. Al inicio, él era intrigante. No estaba siempre disponible. No explicaba todo. No parecía necesitar que ella respondiera. Eso generaba curiosidad. Pero con el tiempo, él cambió. Se volvió más presente, más atento, más predecible. Y ella, sin darse cuenta, empezó a alejarse. No por rechazo activo, sino porque dejó de sentir tensión. El vínculo no terminó de forma abrupta. Simplemente se diluyó. Menos encuentros, menos profundidad, más distancia. Hasta que llegó el silencio. Semanas después, él volvió a escribir. No de forma directa, no con una declaración, sino con algo que parecía incluso correcto, ligero, amigable, sin presión aparente. Pero ella lo percibió inmediatamente, no como una conversación nueva, sino como un intento. Y eso cambió completamente la forma en que lo veía, porque ya no estaba interactuando con la misma persona. Estaba interactuando con alguien que quería recuperar algo. Y eso elimina el misterio. Aquí está el punto crítico que casi nadie entiende. El deseo no sobrevive al intento de recuperación. Cuando alguien intenta volver para reactivar el interés, sin darse cuenta, está comunicando algo muy específico, que sigue ahí, que no se movió, que no soltó, y eso reduce su valor percibido. No porque haya algo malo en sentir, sino porque el deseo necesita incertidumbre, necesita la posibilidad de pérdida. Cuando esa posibilidad desaparece,
la atracción se debilita. En este caso ella no respondió con rechazo. Respondió, pero diferente, más distante, más superficial, más corta. Y eso fue peor que el silencio, porque le confirmó algo que él no quería aceptar, que ya no era lo mismo. Y entonces cometió el segundo error. Intentó compensar esa frialdad. Escribió más, explicó más, intentó recuperar la conexión desde la lógica. Pero el deseo no responde a explicaciones. Cada mensaje adicional que enviaba no reconstruía lo perdido, lo exponía más. Este es el punto donde alguien como Casanova habría hecho lo opuesto. No habría vuelto, no por orgullo, no por indiferencia, sino por comprensión. Entendería que cuando el deseo se retira no se lo puede perseguir, no se lo puede convencer, no se lo puede reactivar con palabras. Donde este hombre intentó reabrir la interacción, Casanova habría cerrado el ciclo internamente. No habría buscado señales, no habría interpretado silencios, habría entendido que el momento había pasado, y eso es lo que cambia todo. Porque cuando alguien no intenta volver, se mantiene en una posición distinta, no fuerza, no persigue, no se expone innecesariamente, y esa ausencia a veces genera algo inesperado, y Azafa no siempre, y eso también es importante, pero en algunos casos es precisamente esa falta de intento lo que reactiva la percepción del otro, no como estrategia, sino como consecuencia, porque el otro deja de sentirse seguro, deja de asumir que puede volver cuando quiera, deja de percibir disponibilidad constante, y ahí aparece algo que antes no estaba, duda. Pero cuando alguien intenta volver desde la necesidad, elimina completamente ese efecto. Se vuelve predecible, se vuelve accesible, se vuelve disponible, incluso después de haber sido dejado de lado. Y eso tiene un costo. No solo no recupera el deseo, reduce el respeto residual que aún existía. Este es el error irreversible. No el hecho de perder a alguien, sino la forma en que se reacciona después de perderlo. Porque hay una diferencia profunda entre aceptar una pérdida y resistirse a ella. Uno mantiene integridad, el otro la erosiona. En el mundo actual esto es aún más visible. Mensajes después de días de silencio, intentos de retomar contacto sin contexto real, reacciones a historias, comentarios ligeros que buscan abrir una puerta. Todo eso parece inofensivo. Pero en Mini Noitness, la mayoría de los casos no nace de la tranquilidad, nace de la incomodidad de soltar, y eso se transmite. El otro no necesita analizarlo, lo siente que no es un encuentro natural, sino una extensión de algo que ya terminó, y cuando algo se siente como un eco, pierde fuerza. El principio que emerge de esta lección es directo. El deseo no se recupera persiguiéndolo después de perderlo, o se mantiene en su momento, o se deja ir. Intentar reconstruirlo desde la necesidad no lo revive, lo termina de apagar. Porque el deseo no responde a la insistencia, responde a la percepción, y una vez que la percepción cambia, las acciones desesperadas no la corrigen, la confirman. Hay un punto en toda interacción donde insistir ya no es esfuerzo, es exposición. Y reconocer ese punto es lo que separa a quien entiende el deseo de quien intenta controlarlo. Porque al final no es quien más intenta volver, quien más permanece, es quien sabe cuándo no hacerlo. Y aún así, hay un error más sutil, que cuando alguien decide no volver, pero internamente sigue esperando, y eso se filtra en cada futura interacción. Lección 4. El error invisible de soltar por fuera mientras se sigue esperando por dentro. Hay una forma de soltar que no es soltar. Desde fuera parece control, parece madurez, parece incluso dignidad. No hay mensajes, no hay intentos, no hay insistencia. La persona se retira, desaparece del contacto, deja de escribir, deja de buscar, y en apariencia todo está bien. Pero por dentro, no. Sigue pensando, sigue revisando, sigue interpretando cada posible señal. No actúa, pero espera que el otro vuelva.
Espera que note la ausencia. Espera que el silencio tenga efecto. Y sin darse cuenta, comete un error aún más sutil que los anteriores: convertir la distancia en una expectativa. Porque el problema no era solo la acción externa, era el estado interno que la sostenía. Existe un registro en los diarios personales de una mujer de la alta sociedad inglesa del siglo XVIII que describe con precisión este fenómeno. Ella había estado involucrada con un hombre que al inicio tenía una presencia particular. No era invasivo, no era predecible, no estaba siempre disponible. Eso generaba algo difícil de explicar, una mezcla de curiosidad y tensión. Pero con el tiempo, él cambió. Se volvió más constante, más presente, más predecible. Y ella, sin entender completamente por qué, empezó a perder interés. El vínculo se enfrió. No hubo ruptura clara. Solo una distancia que se instaló. Y entonces, él desapareció. Dejó de escribir. Dejó de buscar. Dejó de estar. Desde fuera parecía el movimiento correcto, el mismo que muchos consideran recuperar el control, pero ella describe algo muy específico. No sentí que se hubiera ido, sentí que estaba esperando. Esa percepción lo cambia todo, porque el silencio no siempre comunica lo mismo. Puede ser presencia contenida o puede ser ausencia real. Y el otro lo siente. En este caso, aunque él no hacía nada, su energía seguía anclada en ella, seguía disponible internamente, seguía atento, incluso en la distancia, y eso se filtraba, no en acciones directas, sino en pequeñas cosas: la rapidez con la que respondía si ella escribía, el tono de sus mensajes cuando reaparecía, la forma en que retomaba la conversación como si nada hubiera cambiado. Todo eso revelaba algo que no podía ocultarse, no había soltado. Aquí es donde la mayoría se confunde. Cree que dejar de actuar es suficiente. Pero el deseo no responde solo a lo visible, responde a lo percibido, y la percepción no se basa únicamente en lo que haces, se basa en la coherencia entre lo que haces y lo que eres en ese momento. Puedes guardar silencio durante días, pero si en el primer contacto todo tu comportamiento revela que estabas esperando, el efecto del silencio desaparece. No era distancia real, era pausa con expectativa. Y eso no genera atracción, genera previsibilidad emocional, porque el otro entiende algo sin necesidad de palabras, que puede volver cuando quiera y encontrará lo mismo. Y cuando alguien sabe que el otro sigue ahí, sin importar el tiempo o la distancia, deja de sentir urgencia. Este es el punto donde alguien como Casanova habría sido radicalmente distinto. No habría dejado de escribir como técnica. Habría dejado de estar de verdad, no como castigo, no como estrategia, sino como consecuencia natural de su propia dinámica interna. Si el vínculo perdía tensión, no lo perseguía, pero tampoco se quedaba esperando en silencio. Se movía. Su atención no quedaba anclada. Su energía no giraba alrededor de una sola interacción, y eso generaba algo que no se puede simular: ausencia real, no ausencia teatral, no distancia calculada, ausencia emocional genuina. Y eso es lo único que puede reactivar percepción, porque cuando alguien realmente se mueve, deja un vacío distinto, no un vacío cargado de expectativa, sino un vacío que no está esperando ser llenado. Y ese tipo de ausencia es el único que puede generar curiosidad de nuevo. El error en esta lección no es insistir, es esperar en silencio, porque esperar también es una forma de dependencia, solo que más sofisticada. Y el deseo no crece donde hay dependencia, crece donde hay autonomía emocional. En el mundo actual, esto se ve constantemente. Personas que desaparecen, pero siguen observando todo. Que no escriben, pero reaccionan a cada señal. Que no buscan, pero están disponibles en cuanto el otro aparece. Eso no es distancia. Es vigilancia emocional. Y la vigilancia nunca genera atracción, porque elimina el misterio. El otro siente que, aunque no haya interacción directa, sigue siendo el centro. Y cuando alguien se siente como centro asegurado, deja de invertir.
El principio que emerge aquí es más profundo que los anteriores. No basta con dejar de actuar, hay que dejar de esperar, porque el deseo no responde a la ausencia física, responde a la independencia emocional, y eso no se puede fingir. O existe, o se nota que no existe. Hay un punto donde el silencio deja de ser poderoso y se convierte en una forma pasiva de apego, y ese punto es invisible para quien lo vive, porque desde dentro parece control, pero desde fuera se siente como disponibilidad contenida. Y eso no cambia la percepción, la confirma. La mayoría cree que está haciendo lo correcto cuando se retira, pero en realidad solo cambia la forma en que expresa la misma necesidad, menos visible, pero igual de presente. Y el otro lo percibe, siempre, porque al final no es lo que haces lo que define el impacto, es desde dónde lo haces. Y si el origen sigue siendo la espera, la distancia no transforma nada, solo disfraza el problema. Y hay un error aún más profundo. Cuando alguien deja de esperar externamente, pero empieza a proyectar esa necesidad en nuevas personas, repitiendo el mismo patrón sin darse cuenta. Lección 5. El error repetido de cambiar de persona sin cambiar el patrón interno. Hay un momento después de perder a alguien donde todo parece claro, no durante, no en medio del proceso, después del silencio, después de la distancia, después de aceptar, al menos en apariencia, que terminó. Ahí es donde aparece una sensación engañosa. Ahora lo haré diferente. La persona cree que entendió, que ya no va a escribir tanto, que no va a mostrarse demasiado, que no va a repetir el mismo error, y entonces conoce a alguien nuevo, una nueva conversación, una nueva conexión, una nueva oportunidad de hacerlo mejor. Al principio todo cambia, se muestra más contenido, no responde tan rápido, no se expone tanto. Desde fuera parece evolución, pero hay algo que no cambió, el centro interno. Sigue atento, sigue pendiente, sigue midiendo cada respuesta, no actúa igual, pero siente igual, y eso tarde o temprano vuelve a aparecer. Existe un caso documentado en la correspondencia de un joven diplomático italiano del siglo XIX, conocido por su capacidad social y su aparente control emocional. Después de 1912, una relación fallida, donde se volvió excesivamente presente y terminó siendo ignorado, él mismo escribió en una carta: «He aprendido, esta vez no cometeré el mismo error». Poco tiempo después, inició una nueva interacción con una mujer de otro círculo social. El inicio fue distinto, más pausado, más medido, más inteligente. No se mostraba disponible todo el tiempo, no respondía inmediatamente, no iniciaba todas las conversaciones, pero dentro la dinámica era la misma. Pensaba en cada mensaje, interpretaba cada silencio, se anticipaba a cada posible cambio. No lo mostraba, pero lo vivía, y eso generó una tensión interna constante. Al principio, la mujer lo percibía como alguien interesante. Había una cierta distancia que despertaba curiosidad, pero con el tiempo algo cambió, no por lo que hacía, sino por lo que transmitía. Sus respuestas empezaron a sentirse medidas, su tono contenido en exceso, su forma de interactuar, menos natural. No había fluidez, había control, y el control, cuando no es natural, se siente como esfuerzo. Ella empezó a perder interés, no de forma abrupta, sino progresiva, hasta que, nuevamente, el vínculo se debilitó, y él no entendía por qué. Porque esta vez había hecho todo diferente, pero no lo había hecho, solo había cambiado la forma externa, no el origen interno. Este es uno de los errores más comunes y más difíciles de detectar. Cambiar el comportamiento sin cambiar el patrón, porque el patrón no está en lo que haces, está en cómo te posicionas emocionalmente. Puedes responder menos, pero seguir esperando lo mismo. Puedes escribir menos, pero seguir necesitando la misma validación. Puedes parecer más frío, pero seguir siendo igual de dependiente. Y eso se filtra, no siempre de inmediato,
pero con el tiempo siempre aparece, porque la otra persona no solo percibe acciones, percibe consistencia, y cuando hay una desconexión entre lo que alguien hace y lo que realmente es en ese momento, se genera incomodidad, no siempre consciente, pero suficiente para que el deseo no crezca. Aquí es donde alguien como Casanova operaba desde un lugar completamente distinto. No cambiaba comportamientos, cambiaba estados. No se preguntaba qué hacer diferente. Se preguntaba, aunque no en palabras, desde dónde estaba actuando. Si no había tensión, no la forzaba. Si no había reciprocidad, no la compensaba. Si el otro se alejaba, no intentaba equilibrar. Simplemente no se quedaba donde su presencia ya no generaba efecto. Y eso es lo que evita la repetición, porque no es una técnica, es una forma de posicionarse. Cuando alguien realmente cambia su centro interno, no necesita pensar en qué hacer. Las acciones se alinean solas. Responde cuando quiere, no cuando teme perder. Se acerca cuando hay espacio, no cuando hay ansiedad. Se retira cuando percibe desbalance, no cuando ya es tarde. Y eso crea una coherencia que no se puede simular. El error en esta lección no es volver a intentar, es volver a intentar siendo la misma persona, por dentro. Porque entonces, aunque el escenario cambie, el resultado tiende a repetirse. En el mundo actual, esto se ve constantemente. Personas que consumen contenido aprenden cómo actuar, pero no modifican su estructura emocional. Aplican pausas, aplican silencios, aplican distancia, pero todo eso nace del mismo lugar. Miedo a perder, necesidad de validación, inseguridad encubierta. Y eso, aunque esté mejor disfrazado, sigue siendo percibido. El otro puede no saber explicarlo, pero lo siente. Siente que algo no fluye, que algo está siendo calculado, que la interacción no es natural y el deseo necesita naturalidad, no perfección, no estrategia, naturalidad. El principio que emerge de esta lección es más estructural. No cambia el resultado quien cambia lo que hace, sino quien cambia desde dónde lo hace. Porque mientras el origen sea el mismo, las formas solo retrasan el mismo final. Hay personas que repiten el mismo error durante años, con distintas caras, con distintas historias, pero con el mismo fondo. Y no lo ven, porque creen que están evolucionando, cuando en realidad solo están refinando el patrón, y el patrón no se rompe desde la superficie. Se rompe cuando alguien deja de reaccionar desde la necesidad, cuando deja de construir vínculos desde la urgencia, cuando deja de interpretar cada interacción como algo que debe sostener. Ahí empieza algo distinto, no más control, más estabilidad, no más estrategia, más claridad, y desde ahí el deseo deja de ser algo que se persigue y empieza a ser algo que se permite. Y aún así, hay un error más profundo, cuando alguien empieza a controlar tanto su comportamiento que elimina toda espontaneidad y el vínculo pierde vida antes de empezar. Lección 6. El error de controlar tanto que eliminas la espontaneidad y apagas lo que aún no nació. Hay una etapa en la que la mayoría cree que finalmente entendió. Ya no escribe de más, ya no responde de inmediato, ya no se expone sin medida, aprendió a contenerse. Aprendió a observar, aprendió a no repetir los errores anteriores. Desde fuera parece avance, más calma, más control, más estructura. Pero algo empieza a pasar. Las conversaciones se vuelven más planas, las respuestas más previsibles, el ritmo más rígido. Ya no hay exceso, pero tampoco hay vida, y eso genera un tipo de pérdida diferente, no una ruptura, no un rechazo, sino algo más silencioso, falta de conexión real. Existe un registro en las memorias de un filósofo alemán del siglo XIX que describe una relación breve pero reveladora con una mujer que, según sus propias palabras, no podía descifrarlo del todo. Al inicio ella se sintió atraída por su forma de hablar. Había pausas, había silencios, había momentos donde no respondía de forma inmediata. Eso generaba interés, porque no era obvio. No era predecible, no estaba completamente disponible, pero con el tiempo, algo cambió. Él empezó a pensar demasiado cada interacción.
Medía sus palabras, calculaba sus silencios, elegía cada respuesta con una intención precisa. No quería cometer errores, no quería exponerse, no quería perder la posición que había construido, y sin darse cuenta, empezó a perder algo más importante: espontaneidad. Sus respuestas dejaron de sentirse vivas, no porque fueran incorrectas, sino porque eran demasiado pensadas. Cada frase tenía una intención, cada silencio tenía un propósito, cada gesto estaba controlado, y eso generó una sensación difícil de explicar. Ella lo describió así: era interesante, pero no se sentía real. Ese es el punto exacto donde el control empieza a jugar en contra, porque el deseo no crece en estructuras rígidas. Necesita cierto grado de imprevisibilidad, no caos, no desorden, pero sí movimiento. Cuando todo está medido, cuando todo está calculado, cuando nada se escapa del control, el vínculo pierde energía, se vuelve correcto, pero no atractivo. Este es un error más avanzado. Ya no es exceso, ya no es urgencia, es sobrecontrol. Y el sobrecontrol genera algo que mata el deseo de forma lenta, falta de autenticidad percibida. Porque aunque la otra persona no pueda explicarlo, siente que algo no fluye, siente que cada interacción pasa por un filtro. Y cuando alguien filtra demasiado, deja de mostrar lo que es. Y sin eso, no hay conexión real. Aquí es donde alguien como Casanova operaba en un nivel completamente distinto. No evitaba el error a través del control. Evitaba el error a través de la naturalidad. No necesitaba pensar cada respuesta, porque no estaba intentando sostener una imagen. No estaba intentando hacerlo bien. Estaba presente. Y eso cambia todo. Porque la presencia real no es controlada. Es consciente, pero no rígida. Donde este hombre medía cada palabra, Casanova permitía que la interacción respirara. Donde él intentaba no equivocarse, Casanova no temía pequeños desajustes, porque entendía algo fundamental. El deseo no necesita perfección, necesita humanidad. Y la humanidad incluye imperfección, incluye momentos no planeados, incluye respuestas no perfectas, incluye variación. Cuando todo está alineado, pulido y controlado, el otro deja de sentir. No hay fricción, no hay sorpresa, no hay tensión real. Y sin tensión, no hay deseo. El error aquí no es querer mejorar, es convertir la mejora en rigidez, porque entonces la interacción deja de ser un intercambio y se convierte en una ejecución. Y nadie se conecta con una ejecución, se conectan con algo que se siente vivo. En el mundo actual, esto es cada vez más común. Personas que analizan cada mensaje, que piensan cuánto tiempo esperar, que calculan cada palabra para no arruinarlo. Y en ese intento de hacerlo perfecto, lo vuelven artificial. El otro no necesita saber qué está pasando, solo siente que algo no encaja, que falta naturalidad, y eso es suficiente para que el interés no crezca. El principio que emerge de esta lección es distinto a los anteriores. El control excesivo mata lo mismo que el descontrol. Mies la autenticidad. Uno por exceso, el otro por rigidez. Ambos eliminan el espacio donde el deseo puede desarrollarse, porque el deseo no responde a estructuras perfectas, responde a experiencias que se sienten reales, y lo real no es completamente predecible, no completamente medido, no completamente seguro. Hay un punto donde intentar hacerlo todo correcto es el mayor error, porque elimina la posibilidad de conexión genuina. Y sin conexión no hay nada que sostener. La mayoría no detecta este error, porque desde dentro se siente como evolución. Ahora lo hago mejor. Ahora no cometo errores. Ahora tengo control. Pero desde fuera se siente como distancia emocional encubierta. No una distancia que genera interés, una distancia que desconecta. Y esa diferencia es clave, porque no toda distancia crea atracción. Solo la que nace de la naturalidad, no la que se impone desde el miedo a fallar. Al final, no es quien más controla, quien más atrae. Es quien puede moverse sin romper su propia coherencia, sin necesidad de calcular cada paso,
sin necesidad de sostener una versión ideal de sí mismo, porque ahí es donde aparece algo que no se puede fingir, presencia real. Y eso, más que cualquier técnica o control, es lo que mantiene el deseo vivo. Y aún así, hay un error más profundo. Cuando alguien empieza a interpretar cada gesto del otro como señal, entrando en una lectura obsesiva que destruye la claridad interna. Lección 7. El error de interpretar todo y perder la claridad interna en el proceso. Hay un punto en el que la interacción deja de ser simple, no porque cambie lo que ocurre, sino porque cambia la forma en que alguien lo percibe. Antes, una respuesta era solo una respuesta. Un silencio era solo un silencio. Una conversación fluía sin necesidad de ser analizada, pero en cierto momento, algo se altera por dentro, y a partir de ahí, cada pequeño gesto empieza a tener un significado mayor del que realmente tiene. La mente entra en un estado de observación constante, pero no desde la calma, sino desde la necesidad de entender, de anticipar, de no equivocarse. Y ahí es donde comienza uno de los errores más silenciosos y destructivos de todos: interpretar demasiado. No se trata de observar con atención. Observar es natural. Es parte de cualquier vínculo. El problema empieza cuando la observación se convierte en análisis constante, cuando cada palabra del otro es revisada mentalmente, cuando cada pausa se transforma en una posible señal de cambio, cuando cada diferencia en el tono parece indicar que algo se está perdiendo. En ese momento, la interacción deja de vivirse y empieza a pensarse, y cuando algo se piensa demasiado, deja de sentirse con claridad. Existe un registro en las cartas de un poeta ruso del siglo XIX que describe con una precisión casi incómoda este proceso. Él estaba involucrado con una mujer que al inicio despertaba en él una sensación de tranquilidad poco habitual. No necesitaba interpretar nada. Todo parecía fluir de forma natural. Las conversaciones eran simples pero llenas de contenido. No había tensión por mantener el interés. No había esfuerzo por sostener la conexión. Pero con el paso del tiempo, algo dentro de él cambió. No fue ella quien cambió primero. Fue su percepción. Empezó a notar pequeñas variaciones. Un día ella respondía con menos entusiasmo. Otro día tardaba un poco más. En otro momento, una frase que antes habría pasado desapercibida empezó a parecerle distante. Y a partir de ahí, comenzó a interpretar, no de forma consciente al principio, sino como un mecanismo automático. Intentaba entender qué significaba cada cambio. Se preguntaba si había hecho algo diferente, si había dicho algo incorrecto, si el interés estaba disminuyendo. Y en ese intento de entender, perdió algo mucho más importante: su centro. Porque cuando alguien empieza a interpretar constantemente, deja de estar presente. Ya no escucha para conectar, escucha para analizar. Ya no responde desde lo que siente, responde desde lo que cree que debería decir. Ya no se mueve con naturalidad, se mueve con cautela. Y esa diferencia, aunque no se vea, se siente. La mujer, según sus propias palabras en un relato posterior, no podía explicar exactamente qué había cambiado, pero lo percibía. Decía que él ya no estaba igual, que había algo en su forma de interactuar que se sentía más tenso, más medido, menos espontáneo. No había un error claro. No había una acción evidente que hubiera arruinado el vínculo, pero la conexión empezó a debilitarse, no porque faltara interés inicial, sino porque la energía cambió. Este es el punto donde la mayoría se pierde sin darse cuenta. Cree que interpretar ayuda a evitar errores, que analizar cada detalle permite mantener el control, que anticiparse a posibles cambios protege el vínculo, pero en realidad ocurre lo contrario. Cuanto más se interpreta, menos claridad hay. Cuanto más se analiza, más se distorsiona la percepción. Y cuanto más se intenta entender todo, más se pierde la capacidad de sentir lo que realmente está pasando. El problema no es que el otro cambie. Las personas cambian constantemente. El problema es lo que ocurre dentro cuando alguien intenta capturar cada uno de esos cambios y darles un significado inmediato, porque la mente no está diseñada para sostener ese nivel de análisis sin generar ruido, y ese ruido interno altera la forma en que uno se comporta, incluso sin darse cuenta. Aquí es donde alguien como Casanova
Operaba desde un lugar completamente distinto, no porque ignorara lo que ocurría, sino porque no se perdía en ello. Observaba, pero no interpretaba en exceso. Percibía cambios, pero no reaccionaba a cada uno de ellos. No intentaba descifrar cada gesto. No convertía cada silencio en una señal definitiva. Entendía algo que es difícil de aceptar. No todo necesita ser interpretado. Donde otros veían señales en cada detalle, él mantenía una visión más amplia. No reaccionaba a lo inmediato. No ajustaba su comportamiento por cada pequeña variación. No se movía desde la incertidumbre momentánea, y eso le permitía conservar algo que es esencial para sostener el deseo: claridad interna. La claridad no significa tener todas las respuestas, significa no perderse en las preguntas equivocadas, significa no convertir cada interacción en un problema a resolver, significa poder estar en el momento sin la necesidad constante de entender hacia dónde va todo. Porque el deseo no crece en la certeza absoluta, crece en la experiencia. Cuando alguien interpreta demasiado, deja de experimentar. Empieza a construir hipótesis, a proyectar escenarios, a imaginar futuros posibles basados en señales mínimas, y en ese proceso se desconecta de lo único que realmente importa, lo que está ocurriendo ahora. En el mundo actual, esto se ha intensificado de forma extrema. Mensajes que se analizan palabra por palabra, tiempos de respuesta que se convierten en indicadores emocionales, actividad en redes sociales que se interpreta como interés o desinterés. Todo se convierte en información a procesar. Y cuanto más información hay, más fácil es perder claridad. La persona ya no responde a lo que siente, responde a lo que interpreta. Ya no actúa desde la calma, actúa desde la duda. Y esa duda se filtra en todo, en el tono, en la forma, en la energía. El otro no necesita entender qué está pasando, solo siente que algo cambió. El principio que emerge de esta lección es directo, pero incómodo. Interpretar demasiado no te acerca a la verdad, te aleja de ella, porque la verdad en una interacción no está en cada detalle aislado, está en el conjunto, y cuando alguien se enfoca en fragmentos, pierde la visión completa. Hay un punto donde intentar entenderlo todo es una forma de perder el control, no porque falte inteligencia, sino porque sobra necesidad. Necesidad de certeza, de seguridad, de no equivocarse, y esa necesidad es la que altera todo, porque el deseo no responde a quien entiende más, sino a quien se mantiene más estable frente a lo que no entiende, y esa estabilidad no viene de analizar más, viene de interpretar menos. Al final, no es quien detecta más señales quien mantiene el vínculo, es quien no necesita convertir cada señal en una conclusión inmediata. Es quien puede tolerar la incertidumbre sin modificar su comportamiento constantemente. Es quien no se pierde en la mente cuando la interacción empieza a volverse más compleja. Porque cuando alguien pierde claridad interna, no importa lo que haga después. Cada acción estará influenciada por esa confusión. Y la confusión, aunque sea silenciosa, siempre se transmite. Y ahí es donde el deseo empieza a debilitarse. No por algo que se hizo mal de forma evidente, sino por algo que se pensó demasiado. Y aún así, existe un error más profundo, cuando alguien deja de interpretar, pero empieza a acumular emociones no expresadas, creando una tensión interna que eventualmente rompe la interacción desde otro lugar. Lección 8. El error silencioso de acumular lo que no se expresa hasta que rompe todo desde dentro. Hay un momento en el que la persona cree que finalmente encontró el equilibrio. Ya no interpreta todo, ya no reacciona a cada pequeño cambio, ya no intenta controlar cada interacción. Aprende a observar más, a hablar menos, a no apresurarse. Desde fuera parece estabilidad, parece madurez, parece incluso una forma superior de relacionarse. Pero hay algo que empieza a ocurrir por dentro que no siempre es evidente al principio. Algo que no tiene que ver con lo que se dice, sino con lo que se guarda. Porque en ese intento de no cometer errores, de no exponerse demasiado, de no reaccionar impulsivamente, muchas veces ocurre un desplazamiento silencioso. La persona deja de expresar lo que siente en el momento adecuado. No lo reprime de forma consciente. No se dice a sí misma que no debe sentir. Simplemente lo pospone.
lo deja pasar, lo acumula, y en ese proceso empieza a construir una tensión interna que no encuentra salida. Al inicio esto no parece un problema. De hecho, se siente como control, como si finalmente hubiera aprendido a no arruinar las cosas con reacciones innecesarias. Pero el deseo no solo necesita espacio externo, también necesita coherencia interna. Y cuando alguien empieza a acumular emociones sin procesarlas ni expresarlas de forma natural, esa coherencia empieza a fracturarse. Existe un relato en los diarios personales de un músico austriaco del siglo XIX que describe con una precisión inquietante este proceso. Él hablaba de una relación en la que por primera vez sentía que estaba actuando correctamente. No era impulsivo, no era excesivo, no se adelantaba, mantenía una distancia medida, observaba, escuchaba, respondía con cuidado. Desde fuera todo parecía en equilibrio, pero por dentro algo no encajaba. Cada vez que sentía la necesidad de acercarse un poco más, se contenía. Cada vez que algo le incomodaba, lo dejaba pasar. Cada vez que surgía una emoción más intensa, la filtraba, no porque no quisiera expresarla, sino porque temía que hacerlo rompiera la dinámica que había construido. Y así, poco a poco, empezó a acumular. Acumulaba lo que no decía, acumulaba lo que no mostraba, acumulaba lo que no resolvía en el momento en que surgía. Y esa acumulación no desaparece. No se disuelve con el tiempo, se transforma, se convierte en una presión interna que, tarde o temprano, necesita salir. La mujer con la que estaba involucrado no podía identificar el problema con claridad. No había conflictos abiertos, no había discusiones, no había errores evidentes, pero empezó a percibir una distancia distinta. No la distancia que genera interés, sino una distancia que se siente cerrada, como si algo no estuviera fluyendo. Y tenía razón, porque cuando alguien acumula demasiado sin expresar, deja de estar disponible emocionalmente, aunque siga presente físicamente. Ya no responde desde lo que siente en el momento, responde desde lo que logró contener, y esa diferencia es sutil, pero determinante. Llega un punto donde esa acumulación encuentra una salida, y casi nunca ocurre de forma equilibrada, no se libera poco a poco, no se expresa de forma medida, se rompe, sale de golpe, en forma de una reacción desproporcionada, de una conversación que cambia el tono, de una necesidad repentina de aclarar todo lo que se venía guardando. Y cuando eso ocurre, el otro no lo percibe como claridad, lo percibe como un cambio brusco, como algo que no estaba antes, como una intensidad que no encaja con lo que se venía construyendo. Ese fue exactamente el momento en el que el vínculo se quebró, no por lo que se dijo en ese instante, sino por todo lo que no se había dicho antes, porque el problema no fue la expresión, fue la acumulación previa. Aquí es donde la mayoría se confunde, cree que el error fue decir demasiado en ese momento, pero en realidad el error fue no haber expresado lo necesario en el momento adecuado. No todo debe decirse, pero tampoco todo debe guardarse. El deseo no crece en el silencio absoluto, crece en un equilibrio entre presencia y espacio, entre expresión y contención. Cuando alguien se inclina demasiado hacia el silencio, creyendo que así evita errores, empieza a desconectarse de sí mismo. Y cuando alguien se desconecta de sí mismo, también se desconecta del otro. Casanova entendía esto sin necesidad de teorizarlo. No acumulaba, no porque fuera impulsivo, sino porque no se reprimía innecesariamente. Si algo formaba parte del momento, lo dejaba existir dentro de ese momento. No lo retenía para analizarlo después. No lo guardaba para evitar consecuencias. Y eso le permitía mantenerse en un estado de coherencia constante. No necesitaba liberar tensión más adelante, porque no la acumulaba desde el inicio. Esa es la diferencia fundamental. Donde otros contenían para no perder el control, él se mantenía en control sin necesidad de contenerse en exceso. Y eso genera una forma de estabilidad mucho más profunda. No una estabilidad rígida, sino una estabilidad fluida. En el mundo actual, este error es cada vez más común. Personas que aprendieron a no reaccionar impulsivamente, pero que no aprendieron a procesar lo que sienten, que evitan conflictos, pero también evitan la expresión auténtica,
que creen que el silencio siempre es la mejor opción, sin entender que el silencio también puede generar distancia si no está bien ubicado. Se vuelven correctos, pero lejanos. Estables, pero inaccesibles, y el deseo no se sostiene en lo inaccesible absoluto. Necesita puntos de conexión, necesita momentos donde algo se comparte de verdad. El principio que emerge de esta lección es más delicado que los anteriores. No todo lo que se controla mejora la interacción. Hay cosas que, si se controlan demasiado, se deforman, y la emoción es una de ellas. No se trata de decir todo, se trata de no distorsionar lo que sientes al punto de que deje de existir en la interacción. Porque cuando lo que sientes no tiene lugar en lo que haces, se genera una división interna. Y esa división, aunque no se vea, se percibe. El otro puede no saber qué está pasando, pero siente que algo no está alineado, que hay una distancia que no entiende, que hay una falta de apertura que no puede explicar. Y eso es suficiente para que el vínculo pierda profundidad. Al final, no es quien más se controla quien mejor sostiene el deseo. Es quien sabe qué dejar pasar y qué no necesita ser retenido, porque hay cosas que si no se expresan a tiempo no desaparecen, se acumulan y cuando salen ya no construyen, rompen. Y aún así hay un error más profundo, cuando alguien logra equilibrar expresión y control, pero empieza a perder dirección emocional, dejando que la interacción avance sin una estructura interna clara. Lección 9. El error de dejar que todo fluya sin dirección y perder el eje emocional sin darte cuenta. Hay un momento en el que la persona siente que finalmente encontró el equilibrio. Ya no se apresura, ya no interpreta en exceso, ya no acumula lo que siente sin procesarlo. Logra un punto donde la interacción parece fluir sin fricción. No hay tensión innecesaria, no hay impulsos descontrolados, no hay silencios forzados. Todo se mueve con cierta naturalidad. Y es precisamente ahí donde aparece un error más difícil de detectar, porque no se siente como un error, se siente como comodidad, se siente como estabilidad. Pero en el fondo es una forma de pérdida mucho más silenciosa, la pérdida de dirección emocional. Cuando todo fluye sin ningún tipo de estructura interna, la interacción empieza a diluirse. No porque haya un problema claro, sino porque falta algo que sostenga el avance. La conexión se mantiene, pero no crece. Las conversaciones existen, pero no se profundizan. Hay contacto, pero no hay evolución. Y con el tiempo, eso genera una sensación difícil de explicar. Nada está mal, pero tampoco hay algo que impulse a seguir. Existe un relato en los escritos personales de un pensador francés del siglo XVIII que describe exactamente este fenómeno. Él hablaba de una relación en la que no había conflicto alguno. No había errores evidentes, no había desbalance emocional, no había urgencia ni distancia mal calculada. Todo parecía en armonía. Se veían, hablaban, compartían momentos agradables. Pero con el tiempo empezó a notar algo que no podía definir con claridad. La interacción no avanzaba, no se transformaba, no generaba una tensión que empujara hacia algo más. La mujer con la que estaba involucrado no se alejaba, pero tampoco se acercaba más. No había rechazo, pero tampoco había un crecimiento real del deseo. Y esa neutralidad empezó a desgastar la conexión, no de forma abrupta, sino progresiva. Hasta que, sin un evento específico que lo explicara, el vínculo simplemente perdió fuerza. Este es uno de los errores más invisibles. Creer que dejar que todo fluya es suficiente para sostener el deseo, porque aunque el deseo necesita naturalidad, también necesita dirección. No una dirección forzada, no un intento de controlar el resultado, sino una estructura interna que le dé sentido a la interacción. Cuando alguien se limita a responder a lo que ocurre sin aportar un eje propio, se vuelve reactivo, no en el sentido impulsivo, sino en el sentido de depender completamente de lo que el otro haga. Y cuando la interacción depende solo de eso, pierde profundidad. Se vuelve una serie de intercambios sin una construcción real. El problema no es la falta de interés inicial. El problema es la falta de conducción emocional. No en el sentido de liderar al otro, sino en el sentido de no perder el propio centro. Porque cuando alguien no tiene claridad sobre lo que está construyendo, la interacción se queda en un estado intermedio,
ni avanza ni retrocede, y ese estado con el tiempo se vuelve insostenible. La otra persona empieza a sentirlo, no como una queja consciente, sino como una falta de algo, como si la conexión existiera, pero no tuviera peso, como si estuviera bien, pero no fuera suficiente, y eso genera una distancia que no nace del rechazo, sino de la falta de intensidad emocional. Aquí es donde alguien como Casanova operaba de forma distinta. No porque forzara el avance, sino porque nunca perdía su eje. No se dejaba llevar completamente por la dinámica del otro, no se limitaba a responder. Introducía variaciones, cambios de ritmo, momentos que alteraban la continuidad de forma natural. No para manipular, sino porque entendía que el deseo necesita movimiento. Donde otros se quedaban en la comodidad de lo que funcionaba, él introducía algo nuevo. No necesariamente más intensidad, sino diferente energía, a veces más presencia, a veces más distancia, pero siempre desde un lugar consciente. No reaccionaba a lo que pasaba, influía en la dirección de lo que estaba pasando, y esa diferencia es clave, porque cuando alguien mantiene su eje, la interacción tiene una sensación de avance, incluso sin necesidad de definir hacia dónde va. Hay una percepción de que algo está ocurriendo, de que hay un desarrollo, de que no es solo repetición. Y eso sostiene el interés. El error aquí no es dejar que las cosas fluyan. El error es desaparecer dentro de ese flujo, perder la capacidad de aportar dirección, volverse completamente adaptable al otro, porque cuando alguien se adapta demasiado, deja de generar impacto. En el mundo actual, esto se ve constantemente. Conversaciones que se mantienen durante semanas sin ningún tipo de evolución. Interacciones que parecen estables pero que no generan ningún tipo de cambio. Todo es correcto, todo es cómodo, pero nada es memorable. Y el deseo no se sostiene en lo correcto, se sostiene en lo que genera una marca. El principio que emerge de esta lección es más estructural que emocional. El deseo necesita dirección tanto como necesita espacio. Sin espacio, se asfixia. Sin dirección, se diluye. Y encontrar ese equilibrio es lo que permite que una interacción evolucione sin perder naturalidad. No se trata de empujar, no se trata de forzar, se trata de no desaparecer dentro de la dinámica, de no convertirse en alguien que solo responde, de mantener una presencia que no solo está, sino que también influye, porque cuando nadie influye, todo se estanca, y cuando algo se estanca, pierde energía, y cuando pierde energía, el deseo deja de crecer. Al final, no es quien más deja fluir quien sostiene la conexión, es quien sabe cuándo fluir y cuándo introducir algo que cambie el ritmo sin romper la coherencia. Porque el deseo no es estático, es movimiento, y quien no participa en ese movimiento termina quedándose atrás sin darse cuenta. Y aún así, hay un error más profundo. Cuando alguien intenta recuperar esa dirección perdida de forma brusca, generando una intensidad que rompe el equilibrio construido. Lección 10. El error de intentar recuperar intensidad de golpe y romper lo poco que aún estaba en equilibrio. Hay un momento especialmente delicado dentro de cualquier interacción. No es el inicio donde todo es nuevo. Tampoco es el final, donde ya todo se ha definido. Es ese punto intermedio en el que algo perdió fuerza, pero no desapareció por completo. La conexión sigue ahí, pero ya no tiene la misma energía. Hay contacto, hay comunicación, incluso hay cierta comodidad, pero falta algo. Y es precisamente en ese momento donde muchas personas cometen un error que termina de romper lo que aún podría haberse sostenido. Intentan recuperar la intensidad de forma brusca. No lo hacen desde la desesperación evidente. No es una reacción caótica ni impulsiva en apariencia. De hecho, muchas veces se siente como una decisión consciente. Como si finalmente hubieran entendido que hacía falta hacer algo, que no se podía seguir en ese estado plano, que era necesario reactivar lo que se había enfriado, y entonces aparece un cambio repentino. Más presencia, más iniciativa, más profundidad en las conversaciones, más carga emocional, todo de golpe. Desde dentro parece coherente. Si algo perdió intensidad, lo lógico sería devolverle intensidad. Si la conexión se volvió superficial, lo correcto sería profundizar. Si el otro se alejó un poco, acercarse más. Pero el deseo no responde a esa lógica lineal. No funciona por compensación directa. Y cuando alguien intenta introducir intensidad sin respetar el estado actual del vínculo,
Lo que genera no es atracción, es fricción. Existe un relato en las memorias de un noble español del siglo XVIII que describe con claridad este punto. Él hablaba de una relación que había comenzado con una fuerte atracción mutua, pero que con el tiempo había entrado en una especie de neutralidad. No había conflicto, no había rechazo, pero tampoco había crecimiento. Durante semanas la interacción se mantuvo en ese estado, hasta que él decidió cambiarlo, no de forma progresiva, no de forma sutil. Decidió hacerlo de manera directa. Empezó a buscar encuentros con más frecuencia, a introducir conversaciones más profundas, a expresar interés de una forma más evidente. Desde su perspectiva, estaba corrigiendo el problema. Estaba devolviendo vida a algo que se había estancado. Pero la reacción de ella fue distinta a la que esperaba. No respondió con entusiasmo. No se sintió atraída por ese aumento de intensidad. Lo que percibió fue un cambio brusco, algo que no encajaba con el ritmo que venían construyendo. Y ese desajuste generó incomodidad, no porque lo que él hacía fuera incorrecto en sí mismo, sino porque no correspondía al momento emocional en el que estaban. Este es el punto que casi nadie entiende. La intensidad no se introduce, se construye. No se puede forzar desde fuera sin tener en cuenta el estado interno de la interacción. Cuando alguien intenta subir el nivel sin que exista una base que lo sostenga en ese momento, crea una ruptura en la percepción del otro, porque el otro no vive esa intensidad como algo natural, la vive como un cambio, y todo cambio abrupto genera alerta. No necesariamente rechazo inmediato, pero sí una sensación de desajuste, como si algo se hubiera adelantado, como si la interacción hubiera saltado un paso sin haber pasado por los anteriores. Aquí es donde la mayoría se equivoca al interpretar el problema. Cree que la falta de intensidad es la causa de la pérdida de interés, cuando en muchos casos es solo una consecuencia. Y al intentar atacar la consecuencia directamente, sin entender el proceso que llevó, hasta ahí, termina agravando la situación. El deseo no se recupera con más intensidad, se recupera con coherencia, y la coherencia implica respetar el ritmo actual, no imponer uno nuevo. Implica entender en qué punto está la interacción, no en qué punto te gustaría que estuviera, y esa diferencia es la que define el resultado. Casanova comprendía esto de forma instintiva, no porque evitara la intensidad, sino porque sabía cuándo era natural introducirla. No la utilizaba como herramienta para corregir un enfriamiento. La dejaba surgir cuando el vínculo ya la sostenía por sí mismo, y si ese punto no existía, no lo forzaba. Donde otros intentaban recuperar lo que sentían que se estaba perdiendo, él ajustaba su presencia, no aumentando la carga emocional, sino reorganizando su posición dentro de la interacción. A veces reduciendo, a veces variando, pero siempre manteniendo coherencia con el momento, nunca generando un salto que el otro no pudiera integrar. El error en esta lección no es querer reactivar algo, es hacerlo desde la urgencia interna sin respetar la estructura emocional que existe en ese momento. Porque cuando la intensidad nace de la urgencia, no se percibe como deseo, se percibe como necesidad. Y la necesidad no atrae, presiona. En el mundo actual, este error se ve constantemente. Personas que, después de un periodo de interacción estable pero plana, deciden hacer algo diferente. Empiezan a escribir más, a proponer más, a profundizar más. Todo con la intención de generar un cambio. Pero ese cambio no está alineado con la dinámica existente. Y en lugar de reactivar el interés, genera distancia. El otro no necesariamente se aleja de inmediato, pero empieza a sentirse menos cómodo, menos natural. La interacción pierde fluidez, y eso es suficiente para que el vínculo se debilite aún más, porque el deseo no tolera bien las transiciones bruscas. Necesita continuidad, incluso en el cambio. El principio que emerge de esta lección es preciso. La intensidad no corrige la falta de conexión, la expone. Si la base no está en ese momento, cualquier intento de intensificar la interacción solo hará más evidente esa ausencia. Por eso, cuando algo pierde fuerza, no siempre la respuesta es hacer más. A veces es entender por qué dejó de crecer. A veces es desajustar el ritmo, no acelerarlo. A veces es sostener el punto en el que está, en lugar de intentar llevarlo a otro. Porque el deseo no responde a la cantidad de estímulo.
responde a la calidad de la experiencia. Y la calidad no se impone, se construye. Hay un punto donde intentar recuperar lo que se está perdiendo termina de perderlo, no por falta de intención, sino por falta de lectura, porque no se trata de cuánto haces, sino de cuándo y desde dónde lo haces. Al final, no es quien introduce más intensidad quien reactiva el deseo. Es quien entiende el momento exacto en el que la intensidad puede existir sin romper lo que ya está construido. Porque cuando algo se rompe en ese punto, rara vez vuelve a su forma original. Y aún así, hay un error más profundo. Cuando después de este quiebre, alguien decide retirarse completamente sin comprender lo que ocurrió, perdiendo la oportunidad de transformar su propia estructura emocional. Lección 11. El error de retirarse sin entender y convertir cada final en un patrón que se repite. Hay un tipo de retirada que parece correcta desde fuera. No hay insistencia, no hay intentos de recuperar lo que se perdió, no hay exposición innecesaria. La persona se detiene, se aleja, deja de intervenir. Después de haber pasado por errores anteriores, exceso, corrección tardía, sobrecontrol, interpretación constante, acumulación interna, falta de dirección, intentos bruscos de recuperar intensidad, finalmente hace lo que muchos consideran el movimiento más maduro. Se retira. Pero hay una diferencia que casi nadie observa, y es la que define si esa retirada construye algo, o simplemente prepara el mismo error en el siguiente vínculo. Porque retirarse no siempre significa comprender, muchas veces significa detener el comportamiento sin transformar el origen que lo generó. Y cuando eso ocurre, el final no se convierte en aprendizaje, se convierte en repetición silenciosa. Después de un quiebre, especialmente cuando no hubo una explicación clara, la mente busca cerrar la historia. Necesita entender qué pasó, por qué pasó, en qué momento cambió todo. Pero en lugar de hacer una lectura profunda, muchas veces elige una conclusión rápida, algo que alivie la incomodidad de no saber. No era la persona correcta. Simplemente no funcionó. Ya pasará. Esas frases no son necesariamente falsas, pero son incompletas, y lo incompleto no transforma. Existe un testimonio en los cuadernos personales de un jurista prusiano del siglo XIX que describe este proceso con una claridad poco habitual. Después de una relación que se desvaneció sin conflicto, él decidió retirarse completamente. No volvió a escribir, no buscó explicaciones, no intentó retomar contacto. Desde fuera su conducta era impecable. No había rastro de necesidad ni de insistencia. Pero en sus escritos aparece algo más sutil, una ausencia total de análisis real. No revisó su comportamiento, no cuestionó su posición emocional, no intentó identificar en qué momento dejó de haber tensión, simplemente avanzó. Tiempo después, inició otra interacción. Diferente persona, contexto distinto, misma estructura interna. Al inicio, todo parecía nuevo, pero con el paso de donde las semanas empezaron a aparecer los mismos movimientos, con matices distintos. Un poco más de presencia de la necesaria, una leve ansiedad frente a los silencios, un ajuste de comportamiento cuando percibía cambios. Nada extremo, nada evidente, pero suficiente para que la dinámica empezara a repetir el mismo recorrido. Y el final, aunque no idéntico, fue similar en su esencia. Pérdida de tensión, distancia progresiva, disolución sin explicación clara. Este es el punto que casi nadie quiere ver. No es el vínculo el que se repite, es la estructura interna. Y retirarse sin comprender esa estructura no la modifica, solo la desplaza al siguiente escenario. El problema no es que algo termine, el problema es cómo se interpreta ese final. Si se lo reduce a factores externos, la otra persona, el contexto, el momento, se pierde la oportunidad de observar lo único que sí se repite en todos los casos, la propia forma de posicionarse emocionalmente. Aquí es donde alguien como Casanova marcaba una diferencia que no se veía en lo externo, sino en lo interno. No acumulaba finales sin lectura. Cada interacción le servía como referencia, no como carga.
no analizaba desde la culpa ni desde la justificación, sino desde la observación. No buscaba explicaciones que lo protegieran, buscaba entender dónde había cambiado la dinámica y qué parte de su comportamiento había influido en eso, no para corregirse de forma mecánica en el siguiente vínculo, sino para ajustar su estado interno, porque entendía que las acciones son consecuencia de ese estado, no la causa. Donde otros se retiraban para no repetir el error, él comprendía para no necesitar repetirlo. Esa diferencia es la que transforma la experiencia en aprendizaje real. El error en esta lección no es retirarse sin integrar, sin hacer una lectura que permita reorganizar la propia percepción, porque entonces la persona cree que avanzó, cuando en realidad solo cambió de escenario. En el mundo actual, esto es aún más frecuente. Las interacciones son más rápidas, los vínculos se forman y se disuelven con mayor velocidad, y eso reduce el espacio para la reflexión. Se pasa de una experiencia a otra sin detenerse a observar el patrón. Se siente que todo es distinto, pero lo que se repite es invisible porque no está en lo externo. La mente tiende a simplificar, a reducir todo a una narrativa que cierre el ciclo, pero esa simplificación tiene un costo, impide ver las estructuras que realmente determinan el resultado. Y sin esa visión no hay cambio real. El principio que emerge de esta lección es incómodo pero necesario. No es suficiente con detener el comportamiento que genera pérdida, hay que entender el estado que lo produce. Porque si ese estado no cambia, el comportamiento encontrará otra forma de manifestarse. La persona puede no escribir de más, pero puede seguir esperando lo mismo. Puede no reaccionar impulsivamente, pero puede seguir interpretando en exceso. Puede no insistir, pero puede seguir necesitando validación. Y esas formas más sutiles son incluso más difíciles de detectar, porque no generan errores evidentes de inmediato. Por eso, el final de un vínculo no es el punto de cierre, es el punto de lectura. Es el momento donde se puede observar con mayor claridad lo que antes estaba mezclado con la experiencia, pero solo si se mira con honestidad, sin la necesidad de proteger la propia imagen. Hay una diferencia entre entender para crecer y entender para justificar. El primero reorganiza, el segundo repite. Al final, no es quien más se retira quien evoluciona, es quien puede mirar lo ocurrido sin distorsión, sin simplificación, sin necesidad de culpar o de absolver. Es quien identifica el patrón sin dramatizarlo, pero sin ignorarlo. Es quien se permite ver dónde perdió el eje, no para corregirse desde el miedo, sino para reconstruir una base distinta. Porque cuando esa base cambia, las acciones cambian solas, no por esfuerzo, sino por coherencia. Y ahí es donde deja de haber repetición, no porque las situaciones sean diferentes, sino porque la persona ya no responde desde el mismo lugar. Y eso es lo único que realmente rompe el ciclo. Y aún así, existe un último error, el más silencioso de todos. Cuando alguien ya entiende todo esto, pero empieza a operar desde una superioridad emocional que, sin darse cuenta, vuelve a desconectarlo del deseo. Lección 12. El error final. Cuando la lucidez se convierte en distancia y la superioridad emocional apaga el deseo. Hay un punto al que muy pocos llegan, pero cuando alguien lo alcanza, el riesgo cambia de forma. Ya no se trata de exceso, ni de urgencia, ni de interpretación, ni de acumulación, ni de falta de dirección. Tampoco de intentos bruscos por recuperar lo perdido o de retiradas sin comprensión. Todo eso quedó atrás. La persona ahora entiende. Ve con claridad lo que antes no veía. Reconoce patrones, identifica errores, anticipa dinámicas. Ha construido algo que antes no tenía, control interno. Pero es precisamente ahí donde aparece el último error, el más difícil de detectar porque no se siente como un error. Se siente como evolución, como madurez, como dominio. Y sin embargo, si no se ajusta, termina generando una nueva forma de desconexión, la superioridad emocional. No es arrogancia evidente, no es desprecio abierto, es algo más silencioso, una sensación interna de estar un paso por encima de la dinámica, de no involucrarse demasiado, de no dejarse afectar,
de observar, sin entrar completamente. Y esa posición, aunque parece estable, tiene un costo que no siempre se percibe al inicio. Reduce la capacidad de generar tensión real, porque el deseo no se sostiene solo con control, necesita implicación, necesita presencia que no sea completamente neutral, necesita que algo esté en juego, aunque no se exprese de forma evidente. Y cuando alguien opera desde una superioridad emocional constante, elimina ese elemento. Existe un relato en los escritos tardíos de un diplomático italiano del siglo XVIII que describe este fenómeno con una claridad inusual. Después de años de relaciones fallidas, de errores repetidos, de pérdidas que no entendía, finalmente llegó a un punto donde parecía haber resuelto todo. No reaccionaba impulsivamente, no se exponía antes de tiempo, no interpretaba en exceso, no acumulaba tensión, no forzaba intensidad, no repetía patrones sin comprenderlos. Había alcanzado una forma de equilibrio que antes no tenía. Y sin embargo, algo empezó a ocurrir. Las interacciones ya no se rompían de forma abrupta. No había conflictos, no había pérdidas dolorosas, no había rechazos claros, pero tampoco había profundidad. Todo se mantenía en un nivel correcto, estable, pero sin evolución real. Las personas con las que se relacionaba se mantenían cerca, pero no se involucraban más allá de cierto punto. No había rechazo, pero tampoco había entrega. Y eso empezó a generar una sensación distinta, no de fracaso, sino de vacío, porque el control que había construido se había convertido en una barrera invisible. No dejaba entrar el error, pero tampoco dejaba entrar la intensidad. Este es el punto donde la mayoría no sabe cómo avanzar, porque todo lo que aprendió hasta ahora estaba orientado a evitar errores. Y ahora que esos errores desaparecieron, lo que aparece es otra forma de límite, la falta de vulnerabilidad funcional. No se trata de exponerse sin medida, no se trata de volver a caer en impulsos antiguos, se trata de entender que el deseo no responde solo a la precisión emocional, también responde a la humanidad dentro de esa precisión. Casanova entendía esto de una forma que no se puede reducir a técnica, no operaba desde la superioridad, no se colocaba por encima de la interacción. Aunque comprendía el deseo, no lo observaba desde fuera. Participaba, se implicaba en el momento, sin perder el control, pero sin eliminar el riesgo emocional por completo. Esa es la diferencia clave. Donde otros, después de aprender, se vuelven demasiado correctos, él seguía siendo humano dentro de su control. No necesitaba demostrar que entendía más. No necesitaba protegerse de todo. No necesitaba mantener una distancia constante para sostener su posición. Podía entrar y salir de la interacción sin perderse, pero también sin bloquear la posibilidad de que algo real ocurriera. El error final no es no saber, es saber y usar ese conocimiento para evitar sentir. Porque cuando alguien empieza a operar solo desde la lectura, desde el análisis, desde la contención constante, pierde algo esencial, la capacidad de generar impacto emocional auténtico. Todo se vuelve medido, calculado, correcto. Y lo correcto, en exceso, no genera deseo, genera estabilidad. Y la estabilidad, aunque necesaria, no es suficiente. El deseo necesita un grado mínimo de imprevisibilidad emocional, no caos, no desorden, sino vida. Algo que no esté completamente cerrado, algo que no esté completamente bajo control. Y cuando alguien elimina todo eso, creyendo que así evita errores, también elimina la posibilidad de que el vínculo crezca más allá de lo básico. En el mundo actual, esto se ve en personas que lo entendieron todo, pero que ya no generan atracción profunda. Son interesantes, pero no memorables. Son estables, pero no intensos. Son correctos, pero no dejan huella, y eso no es porque les falte valor, sino porque han llevado el control a un punto donde ya no hay espacio para que algo los atraviese. El principio que emerge de esta última lección es el más delicado de todos. El control es necesario, pero no puede convertirse en aislamiento emocional. La lucidez debe organizar, no bloquear. Debe permitir participar mejor, no retirarse de forma permanente hacia una posición de observador, porque cuando alguien deja de implicarse por completo, deja de ser parte de la experiencia. Y el deseo no se construye desde fuera, se construye desde dentro de la interacción.
Hay una diferencia entre no perderse y no entregarse nunca. La primera es equilibrio, la segunda es distancia. Y la distancia constante, aunque proteja, también enfría. Al final, no es quien más entiende el deseo quien lo genera, es quien puede entenderlo, sin dejar de formar parte de él. Es quien puede sostener el control, sin eliminar la humanidad que lo hace real, porque el deseo no responde a la perfección, responde a la presencia viva dentro del control. Y cuando esa presencia desaparece, aunque todo lo demás esté bien, algo esencial deja de existir, y eso es lo único que no se puede recuperar con ninguna técnica.